Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Y en el episodio de hoy vamos a hablar, en realidad, les voy a contar tres leyendas argentinas muy importantes y muy populares. Argentina es un país muy grande y muy diferente. En Buenos Aires, donde yo vivo, es una zona muy céntrica, un lugar con muchísima población, con muchísimas ciudades importantes, pero no todo Argentina es así. De hecho, en la otra parte es donde tenemos mayor concentración de campo, mayor concentración de personas que viven del campo y que viven en el campo. Y son estas personas y estos lugares donde más cantidad de leyendas existen. Y hoy vamos a hablar de tres de estas leyendas. Y la primera es una bastante peculiar, bastante interesante, porque es un poco, no sé, rara, la verdad. Es una leyenda del siglo XIX en Argentina, donde básicamente la producción de azúcar, entre otras cosas, se elevó rotundamente. Creció increíblemente, muchísimo, por la invención e implementación de el ferrocarril en ese momento. Y esto generó que las personas que tenían campos de azúcar o que eran productores ganasen mucho dinero, muchísimo dinero, una barbaridad de dinero. Entonces, muchas personas, después de este boom, de esta explosión de la agricultura y la venta de productos como el azúcar, pensaron, esto es muy raro, no puede ser algo natural. Y entonces fue ahí cuando se popularizó la leyenda de los familiares. ¿Qué son los familiares? Bueno, para explicar los familiares tenemos que explicar qué pensaba la gente sobre los productores. Y básicamente lo que pensaban eran que ellos habían hecho tratos con el diablo, habían firmado un pacto con el diablo para que el diablo los ayude a generar más ganancias con sus negocios, con sus exportaciones. Y este trato básicamente era que el diablo los ayudaba económicamente y de otras formas, pero a cambio el diablo les daba a cada productor un animal que se llamaba familiar. Y era un animal muy similar a un perro, más grande, más aterrador, más espectral. Y este perro, por las noches, salía a cazar. ¿Y qué cazaba? Lo que encontraba. Cualquier cosa que veía. Peones, trabajadores, hombres, mujeres, niños, absolutamente todo. Entonces se decía, y se sigue diciendo, que todos los productores de los campos argentinos tienen familiares en sus casas, que por supuesto los esconden para que no se vean y no se haga público. Pero eso explicaría la cantidad de desapariciones de personas del campo que se produjeron en esos tiempos. Es una historia bastante interesante. Y vamos con la segunda.
la historia del lobizón. ¿Qué es el lobizón? Bueno, en Argentina, en los tiempos pasados, hoy en día hay personas que creen en esto todavía, pero son muy pocas. Pero también es bastante poco probable, porque la leyenda del lobizón cuenta que cuando una pareja, un matrimonio, tiene 7 hijos varones, hombres, seguidos, uno detrás del otro, sin interrupciones, el séptimo hijo varón se convierte en un lobizón. ¿Y qué es un lobizón? Un lobizón es una criatura similar a un hombre lobo, pero mucho más parecido a un perro, mucho más grande que un perro, mucho más feo que un perro y muy, muy malvado, porque era la representación del diablo. Entonces, el lobizón se encargaba de dos cosas: de cazar a diferentes víctimas por la noche y también de convertirlos en lobisones a estas víctimas. Pero lo que más asustaba a las personas acerca del lobizón no era la muerte, sino que el lobizón era capaz de jugar con tu alma, literalmente. Él podía cambiar el rumbo de tu alma. Aunque fueras una persona pura y buena, él podía transformar tu alma y mandarte al infierno, o convertirte en un alma en pena caminando por el mundo por toda la eternidad. Y eso era lo que más asustaba a las personas sobre el lobizón. Una curiosidad sobre esta historia es que hay una tradición que se hace con los presidentes de Argentina y Paraguay desde el siglo XX, y es que los presidentes reciben el título oficial de padrino de todos los niños que nazcan como el séptimo hijo de un matrimonio. ¿Por qué? Básicamente porque, porque cuando esto ocurría y las personas tenían 7 hijos hombres, muchas veces los vecinos, por miedo de la posibilidad de que se transforme en un lobizón, lo mataban antes de que tenga la edad adulta o antes de que se vuelva un adulto. Entonces, este título que se le da a los presidentes es para proteger a estos niños, hombres, de el resto de personas que todavía creen en el lobizón. Y la última historia es bastante diferente. No es una historia de terror, no es una leyenda de miedo, sino es una historia bastante interesante y profunda. En el pasado existía una mujer que se llamaba Deolinda de Correa Bustos. Y esta mujer estaba muy felizmente casada con su esposo y tenían un pequeño bebé que tenía meses. Era un bebé de meses. La historia cuenta que el esposo de Olinda fue llamado a la guerra, fue llamado a ir y combatir en la guerra, y cuando esto pasó y su esposo tuvo que irse, el alcalde de la ciudad no paraba de acosar a Deolinda. Siempre estaba atrás de ella, hablándole, diciéndole que su esposo no iba a volver, que su esposo estaba muerto y que ella necesitaba buscar otro esposo, que
él quería ser. Entonces, después de toda esta frustración y tristeza, Deolinda decide ir a buscar a su esposo, cruzar todo el desierto hasta el lugar de la guerra para ver a su esposo. Y va viajando, caminando con su pequeño bebé. Fue un viaje muy largo. Deolinda tuvo que cruzar todo el desierto, pero lamentablemente no consiguió hacerlo. Y Deolinda murió en mitad del desierto por deshidratación. Pero su bebé estaba vivo y de hecho su bebé sobrevivió bebiendo la leche del pecho de su madre por aproximadamente 2 días hasta que unos vecinos que estaban caminando vieron al bebé y su madre y lo rescataron. Y así fue como su bebé sobrevivió gracias a su madre que estaba muerta. Esta historia conmovió y emocionó a un montón de personas. Y hoy en día se considera a la difunta Correa, que es de Olinda, ese es el nombre que tiene ahora, la difunta Correa, la consideran una santa. Y en el norte de Argentina tiene un altar con su estatua y las personas van, le rezan y siempre le dejan una botella con agua para que la difunta Correa pueda beber y descansar en paz. Y esto, mis amigos, fueron todos los mitos o leyendas argentinas del video de hoy. Espero que les hayan gustado, que lo hayan disfrutado como yo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.